Hola amigos, soy Ernesto Suárez, los invito a ver mi trabajo, mis cosas que he hecho en el programa La Ventana del Recuerdo y quedan todos invitados para que vean el programa. Gracias. Hola, bienvenidos a otro episodio más de La Ventana del Recuerdo en Globo Más, un viaje al pasado para comprender el presente. En esta ocasión les presentamos Ersu, transformador del hierro para embellecer a Colombia. Bienvenidos. Y ya nos encontramos en estos momentos en el taller Ersu, ubicado en el barrio El Progreso, en Simijaca, Cundinamarca. Y me encuentro precisamente con el creador de este taller, Ersu, Ernesto Suárez Alarcón. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a este espacio que se llama La Ventana del Recuerdo del canal Globo Más. Buenos días para todos ustedes y para las personas que nos acompañan en este momento, para Simijaca y todos sus alrededores, ya que nosotros hemos sido muy conocidos en toda la región. Entonces, pues vamos a comenzar a decirles cómo se comenzó este pequeño trabajo y luego ya dónde vamos. Bueno, Ersu, ¿quién le puso ese seudónimo, ese apodo de Ersu? Eso sucedió por una grabadora que se formaba, o sea, hicimos una emisora, decíamos que era una emisora y yo cogí un micrófono y me iba a probar a 700 metros a hablarle a los otros amigos, pero siendo sardinos, éramos pequeñitos. Y entonces ellos dijeron que cómo se iba a colocar la emisora, que no sé qué, ya entonces entre los compañeros ya dijeron, pongámosla a Ersu. Sacaron ese y así quedó, y ya después vino a quedarse, ya fue el taller. Sí. Taller, entonces ya me inventé mi taller y ya esas cosas quedaron así. Y siguió Talleres Ersu, y así hemos seguido. Bueno, pero usted me deja sorprendido con un dato. Yo vengo exclusivamente a entrevistarlo acerca de su taller, pero no sabía esa anécdota de la radio. Cuéntenos, ¿cómo así que tuvo una experiencia de radio en su infancia? O sea, cuando niños habían unas grabadoras que era una tal Silver, eso ya no hay. Entonces esa grabadora tenía para grabar, tenía su cassette, tenía sus cosas, y uno podía salir con el micrófono 700 metros fuera de la grabadora, y ellos se quedaban escuchándome ahí y yo hablándoles, comentándoles lo que estaba sucediendo dentro de la finca. Entonces ellos estaban ya, entonces les dio por ponerse en la cuestión de cómo le iban a poner el nombre a la emisora, pero eso era ficticio porque como era entre niños ahí jugando, y entonces ya siguió eso así, ya me pusieron que Ersu y así quedó. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 72. Sí, en el año 72 fue cuando nosotros estábamos haciendo eso. Ernesto Suárez Alarcón, Ersu, ¿es de Simijaca? Sí, señor, sí. Mi familia toda es de Simijaca. ¿Cuándo nació Ersu? Eso fue en 1960. Sí, señor. Bueno, ahora sí enfoquémonos en este taller que se llama Ersu, ubicado en el barrio El Progreso. ¿Cómo nace este taller? A ver, yo trabajé mucho fue en ganadería y agricultura cuando niño. Después yo buscaba mi independencia, yo no me gustaba estar, o sea, me tocaba hacer el trabajo por conveniencia, porque de todas maneras no tenía otros recursos, no tenía de dónde más salir. Desde luego yo quería desde muy niño ser independiente, quería abrirme. Entonces sucedió de que un primo me comentó de un taller y de no sé qué, pero talleres pequeños. Entonces me llamó mucho la ilusión de hacer eso. Y ya entonces fue cuando me fui con un primo, me fui para Bogotá, y en Bogotá aprendí algunas cosas, mirándolos trabajar allá, porque yo nunca tuve una universidad sobre metalmecánica ni nada, no. Sino me vine ya de Bogotá, ya llegué aquí en el año 82, 1982, llegué acá a Simijaca y una señora me dio permiso, me prestó una piecita ahí para empezar a trabajar. Y ya, seguí ahí, le caí bien a la gente y de ahí para acá he estado aquí en Simijaca. Y hemos seguido trabajando, cada vez he ido metiendo más herramientas, más cosas, y la comunidad me ha colaborado mucho también. Bueno, eso quiere decir que entonces su primo en ese momento, él sabía del tema de taller, de ornamentación. Sí, pero eso fue una charla con él, porque después de que yo me fui para allá, llegué a Bogotá y ya resulta que ya con él no tuve nada de trabajo, nada, sino ya me abrí fue con otro señor que era ahí particular, y ya me fui al taller de él
y yo me puse ahí a ayudarle a lijar y a mirar ahí las cosas que él hacía, qué herramientas utilizaba y toda esa cuestión, y de acuerdo a mis ahorros que yo tenía, yo empecé a comprar la herramienta que yo veía que él utilizaba y toda esa cuestión yo la iba comprando y la iba sosteniendo. Entonces cuando ya me decidí, arranqué. Sí. Entonces estamos hablando del año 1982, cuando usted se fue a Bogotá. Sí. Sí, en el 82. Yo llegué aquí en el 2 de febrero del 82, abrí el taller para comenzar. El 2 de febrero de 1982 nació el taller en Simijaca, ¿sí? Sí, señor, correcto, sí. Pero entonces, ¿cuánto tiempo duró en Bogotá? En Bogotá duré más o menos 6 meses. Sí. 6 meses fue el curso que hice allá, pero mirando al señor allá del taller. Sí. De resto, ya fue imaginación mía, ya veía, yo por ejemplo me salía a hacer una ventana, yo no sabía cómo hacerla, pero yo iba y miraba a otra y me copiaba de eso y de acuerdo a eso fui saliendo. Entonces, yo no tuve un profesor, digamos, al pie que me hubiera dicho corte así, arme así, doble así, no. ¿Por qué tiene presente esa fecha del 2 de febrero de 1982? Digamos, ¿qué recuerda de ese momento? Porque fue cuando comencé mi vida, ya comencé yo a trabajar y yo, de 10 hermanos que somos en la casa, yo soy el mayor y yo era el que me tocaba frentear las cosas de la vida y empezar a mirar cuál era el camino que yo iba a coger. Entonces, pues me decidí por eso y me gustaba, porque una cosa es que a uno le guste. Entonces, por ahí salimos y ya comencé aquí en Simijaca. Listo. ¿Cómo estaba conformada su familia paterna, sus papás, su mamá, sus hermanos? Mi papá se llamaba Venancio Suárez, mi mamá Ana Cecilia Alarcón y mis hermanos somos 10 hermanos. A ver, echemos memoria, ¿quiénes son? El primero, el que me sigue a mí, es Didimo Suárez. O sea, usted es el mayor. Yo soy el mayor. Y después sigue Didimo Suárez, Margarita Suárez, Ananías Suárez, Julia Suárez, Leonor Suárez, Santiago Suárez y Luis Suárez. Son los que nos acompañan. Y una bebé que ella sí ya se nos fue. 2 de febrero de 1982 nace el taller ERSU. ¿En qué parte de Simijaca nació? Eso nació a media cuadra de la iglesia parroquial de Simijaca, en una casita que era de una señora Mariela Caro, que todavía estaba una cortinita ahí, que era una piecita pequeña, como de 2x2, ahí comencé. Sí, estamos, a ver, ayúdenos a ubicarnos. Entonces, cerca del parque principal, ¿en dónde más o menos? En la salida hacia Don Lope, o sea, en la salida hacia Don Lope, ahí todavía hay una rejita. Sí. Y ahí nosotros, ahí fue donde yo comencé. ¿En la salida hacia Don Lope antes de llegar a donde quedaba una funeraria? Cerca de la funeraria, pegadito a la funeraria. Listo, entonces ahí empezó el taller. Comenzamos el negocito y ahí comencé yo a trabajar en esa vez el que me apoyó mucho fue el difunto Julio Patiño, que fue el que me dijo, bueno, hágale mijo, que usted va a salir adelante, pero tienes que ponerse juicio. Entonces, pues, ellos me dieron moral porque ellos ya eran personas maduras y yo me gustaba hablar mucho con la gente ya madura. Entonces mis compañeros, mis amigos me decían que porque yo me gustaba buscar a los viejos para hablar con ellos. Y yo decía, es que ellos tienen muchas experiencias y yo les quiero aprender a ellos. O sea, más rápido que si me tocara a mí sufrirlos. Entonces, con eso para mí fue para mí fue una universidad muy grande. Con las personas adultas con las que a mí me enseñaron. ¿Cuál fue el encargo del señor Julio Patiño, que en paz descanse, en ese momento para usted? Eso fue unas parrillas para hacer los asados y para hacer cocinados que se hacían en la plazuela cuando había las sacocherías. Entonces, él le gustaba eso y la señora trabajaba en eso. Y había muchas más gentes que esto. Entonces, cuando ya vieron que yo les armé la primera, ya sí se siguió el trabajo con eso. Y ahí fue cuando yo ya despegué, ya la gente me empezó a conocer, a mirar los trabajos que yo hacía y les gustó y ya de enseguida ya fue cuando se hizo la obra del ancianato, que se hizo, es una obra grande que se hizo y ahí en esa yo estuve incluido. Recuérdenos esa obra del ancianato. ¿Cuál fue su aporte en esa obra de infraestructura? Eso, en ese tiempo estaba el padre Adolfo Prieto, entonces él se volvió amigo a raíz de Alfonso León, que fue otra persona que también me colaboró mucho. Entonces ellos me dijeron que fuera y mirara y tomara las medidas de una ventana y les hiciera una para la muestra. Y yo fui y la hice y la instalé y ya entonces llamaron la junta, llamaron a la comunidad, parte de la comunidad para que les diera el visto bueno si era así o no era así. Y dieron el visto bueno y ya me quedé con la obra, entonces yo seguí trabajando la obra, que eso fue una obra grandísima en la época. O sea, estamos hablando de las ventanas y marcos de puerta que tiene actualmente el Ancianato Parroquial San Juan Bosco de Simijaca. Sí, señor, correcto, sí, eso todas esas obras que se hicieron en esa vez, porque pues ahorita han hecho algunas modificaciones, pero muy pocas, de resto todo lo mismo, sigue lo mismo. Sí.
O sea, eso quiere decir que para esa temporada la construcción del ancianato, la capilla junto con todas las habitaciones estaban tal cual como las vemos en el presente, o habían algunas modificaciones. En el momento, o sea, cuando yo comencé allá, eso se hizo esa construcción nueva. Ellos la hicieron nueva y nosotros lo que hicimos fue hacer puertas, ventanas y los marcos de las puertas, que eso se hizo metálicamente y el resto sí hay unas que son en madera. Listo. O sea, eso quiere decir que en ese momento cuando usted puso las ventanas era porque hasta ahora estaban construyendo las habitaciones del ancianato parroquial San Juan Bosco. Sí, hasta en ese momento estaban fabricándole todo el sistema que se ve ahorita, porque eso no, hasta el momento hay unas partes que han modificado, pero muy poquito, del resto es lo mismo. Y de esa obra, ya cuando terminamos esa obra, ahí pasamos a la obra del puesto de salud, que ese también se reformó, en esa época se reformó hartísimo y sí, también estuve incluido ahí para hacer esa obra. Listo. Antes de pasar al puesto de salud, entonces nosotros nos acostumbramos a ver la infraestructura y decimos que es muy bonita, pero desconocemos quién la construyó, quién la elaboró, quién la diseñó. Entonces, cuando lleguemos al ancianato San Juan Bosco de Simijaca y veamos puertas y ventanas, podemos decir que en la mayoría fueron construidas por Ernesto Suárez. ¿Su otro apellido cuál es? Alarcón, ¿cierto? ¿Sí, es así? Sí, 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 correcto, sí, eso se hizo, las dos obras se hicieron en la misma época, fue simultáneo. Entonces, pues, nosotros metimos mano en eso porque en ese tiempo no había tanto ornamentador en Simijaca, no eran sino dos personas que trabajábamos en eso, que era Julio López y mi persona, el resto nomás. Listo. Entonces, y en cuanto al centro de salud, ¿cuál fue su aporte? Allá hicimos también lo mismo, puertas y ventanas, y hicimos todo lo de canales, todo lo de bajantes, toda esa cuestión se hizo. Pues ya ahorita sí han modelado harto eso. Eso sí, ahí sí ya le han metido mano a eso, pero ya otras personas. Sí. Entendemos que le han hecho remodelaciones al centro de salud, pero actualmente se conservarán todavía parte de sus obras que usted radicó o construyó en este lugar. Sí, parte. Por ejemplo, hay unas canales que están muy buenas todavía, hay unas puertas que también las dejaron, todavía están trabajando, todavía sirven. O sea, estamos hablando como de la parte de atrás interna, del centro de salud. La parte interna, sí. De la parte interna, eso sí, todavía eso está bien. Sí, señor. ¿Usted le coloca algún aporte, de pronto algún sello a cada construcción que usted realiza? No, desafortunadamente no, porque nosotros no pensábamos en que de pronto íbamos a llegar a esto, digamos, a algún día a ser, digamos, catalogados como unos de los mejores ornamentadores o personas que atendíamos las obras de verdad con sinceridad, con amor. Porque sí, realmente nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con el cariño grande para las personas que nos lo mandan a hacer. Entonces así hacíamos con el municipio, por ejemplo, al municipio se le han hecho obras también por cuenta de los ingenieros que llegan del municipio, entonces siempre me han buscado para buscar y hacer la forma de las obras. ¿Cuáles obras? Menciónenos algunas de las obras que usted ha realizado para el municipio. En el momento, por ejemplo, una de las obras visibles está la del parque, todo el encerramiento del parque, que lo tiene cada una de las materas, esa fue fabricada acá en el taller. Ya, o sea, estamos hablando de esas construcciones en hierro como en forma como de arco, ¿cierto? Son unos abanicos, esos son como abanicos, sí. Entonces se hizo toda esa cuestión, esas nosotros las fabricamos acá y se instalaron en el parque y hicimos también mantenimiento de pintura de la iglesia en una época, eso ya llevamos un tiempito también. Listo. Antes de saltar al templo parroquial, recuérdenos en cuál administración usted realizó el encerramiento de los jardines del parque principal. Eso fue en la administración de don Hernando Suárez, de Armando Suárez. De don Armando Suárez. Sino Armando Suárez. Él estaba terminando ya la alcaldía cuando nos contrataron y hicimos esa obra. Entonces, pues nos hicieron también pruebas, porque primero me hicieron una prueba con una matera nomás, a ver si funcionaba y si a la comunidad le gustaba, y sí, la comunidad y la junta porque no solamente podía mandarlo a hacer la alcaldía, sino tenía que haber un interventor sobre eso. Entonces el interventor vino y dio el visto bueno y nos dieron la orden de terminar y terminamos. Listo. ¿Otra obra para el municipio? Obras para el municipio, sí, ya digamos, hicimos, en la época se hicieron las canchas las mixtas que se hicieron para las escuelas, que también fue por esa misma, pues un poco más antes se habían hecho, que eso fue en la administración de Fabio Peña. De Diego.
No, de Fabio. El primer alcalde popular que tuvo Simijaca. Ah, bueno, no lo sabía. Buen dato. Entonces, ¿existió alguien que se llamó? ¿Estará vivo todavía, don Fabio? Fabio, claro, sí. Sí, señor. El doctor Fabio, él todavía está y con él sí se hicieron muchas obras y fue una persona que me tuvo en cuenta también para las obras de las veredas, de aquí de todas las veredas del municipio. Yo le hice todas las canchas mixtas, que eso en ese tiempo era un modelo grande. Y se le hicieron y nosotros cumplimos con todo. ¿Cómo usted construiría la ventana del recuerdo, que es el nombre de nuestro programa? ¿Cómo se imagina usted esa ventana del recuerdo? Pues las cosas tienen que comenzar con algo pequeño hasta que llegamos a algo grande. Siempre sucede eso. Sea una empresa, sea una finca, si usted la sabe manejar, si usted la sabe salir con sus cosas bien, eso llega a una cuestión grande y donde se van a ver las cosas. Listo. Pero cuando usted le dicen la ventana del recuerdo, ¿usted cómo se imagina físicamente esa ventana? Digamos, ¿con qué colores? Si es de madera, si es de hierro. ¿Cómo se imagina la ventana del recuerdo? Pues lo que pasa es que antiguamente, sí, ahí sí ya me hace caer en cuenta de las ventanas. Por ejemplo, antiguamente una ventanita, la ventana más grande sería por ahí de 20 centímetros. Nosotros decíamos que apenas que copiara el cañón de la escopeta, porque tocaba cuidar las casas. Entonces esa era la ventana que nosotros veíamos. Y ya cuando nosotros ya empezamos a armar esas cosas, ya vinieron ventanas, digamos, de 2 metros, por 1 metro, de 2 metros, de 3. Entonces toda esa cuestión fue cambiando. Ya hoy en día una casa lo que necesita es luz. En esa época lo importante era uno entrar y dormir y que nadie le molestara la vida. Sí, ya hoy en día cambia. Listo. Saltémonos un momentico al pasado, porque precisamente este programa es para viajar un momento al pasado y entender de esta manera el presente. Ersu, usted nos habla de la administración del señor Fabio Peña, ¿cierto? En donde usted construyó unas canchas en las veredas. ¿Esas canchas todavía existen? Sí, señor. Todavía están esas canchas porque nosotros hemos salido y esas canchas todavía están. Esas canchas todavía están esto. Y ahorita se han seguido haciendo porque hay escuelas que han metido ya doble cancha, entonces ya las han hecho nuevas, pero ya las han hecho otras personas. Bueno, cuando hablamos de canchas, en este caso, ¿de qué estamos hablando? Digamos, del arco en donde meten el gol, en donde se encesta, ¿de qué estamos hablando? Esa es la cancha mixta, es donde se juega microfútbol y se juega el baloncesto, ¿sí? Entonces nosotros la hicimos, nosotros sacamos esos modelos, los hicimos y ya han funcionado y están todavía. En todas las veredas. Sí, en todas las veredas. Eso aquí, todas las veredas de Simijaca. La primera que hicimos fue para la vereda de Cristales. Sí. Esa fue la primera que hicimos. Y todavía está. Y después ya siguió Fical y siguió todas las partes de abajo del plan. Y ya siguieron para las veredas altas. Que ya entonces Fabio ya el programa lo sacó para todas las veredas y se hicieron para todas las veredas. Y en esa época nos tocaba traer el material de Bogotá porque aquí no se conseguía. Listo. Ahora saltemos a otra institución, la Parroquia Inmaculada Concepción de Simijaca, en donde usted contribuyó con la pintura del templo parroquial. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, lo mismo, nos volvimos amigos con el padre Rojas, un padre que vino y estuvo y era una persona emprendedora. Entonces nos consultó de que nosotros si de pronto no le podíamos medir a pintar el templo y toda esa cuestión. Entonces con unos amigos, con Daniel Pineda y Emilio Roballo, otros muchachos ahí, nos fuimos y miramos y ya vimos que sí nos decidimos subirnos allá. Y ya pues perdimos el miedo y nos le medimos a la pintura. Ya entonces nos mandaron un ingeniero, ya por parte de la parroquia pidieron un ingeniero y vino y nos explicó qué debíamos de hacer para matar el hongo y para qué químicos debíamos de utilizar para eso. Entonces nosotros pues hicimos caso, hicimos toda esa cuestión y esa vez no utilizamos andamios, andamios utilizamos por ahí unos 5 andamios nomás, secciones de andamios nomás. De resto no como ahorita que utilizaron hartísimos andamios y se fue más plata en eso que en esa vez. Esa vez lo hicimos todo solamente con una silla voladora y con poleas. Y por ahí nos guiábamos. Entonces podíamos hacer esa cuestión así sin tanta cuestión, sin tanto gasto. Recuérdenos la pintura del templo, era como rojo con un amarillo. ¿Cuál era la pintura del templo en la temporada del padre José Tobías Rojas Contreras? Eso era un amarillo como ocre y se le hizo unas mezclas con el otro color que es como rojizo y eso nos dio el punto. Entonces eso se hicieron unas muestras también que tocó que la comunidad los mirara y si les gustaba o no les gustaba. Eso nosotros no podíamos hacer nada a nuestro gusto sino lo que la comunidad dijera. Y nosotros pues hicimos caso y y hicimos inventos de cosas para subir, por ejemplo, para subir el agua hasta arriba de la torre.
Entonces nosotros nos compramos una bomba pequeña, nos hicimos unos impulsadores de agua y subíamos el agua hasta allá. Entonces ya no teníamos que subirla a baldadas ni nada de eso, sino con manguera la subíamos y lavábamos y nos quedó mucho más perfecto. Listo. ¿Cuándo inició la pintura del templo y cuándo terminó? A ver, no me acuerdo exactamente la fecha, pero nos demoramos en la pintada de la iglesia, nos demoramos 4 meses. Fue el tiempo que nos gastamos desde que ya el ingeniero nos autorizó. Usted me habla del señor Pineda y de usted. ¿Quiénes más participaron en la pintura del templo? Emilio Roballo y un muchacho Mora. No me acuerdo ahorita el nombre del muchacho, pero él fue el que nos colaboró, él el que nos alcanzaba los tarros, nos los llenaba los tarros de pintura y nosotros con manila los sacábamos hacia arriba. Listo. Sí. ¿Cómo mataron el miedo de poderse subir a esas 2 torres grandototas? Porque recordamos que en ese momento ustedes se subieron hasta donde está la cruz de cada una de las torres y allá los veíamos colgados y eso no es bajito, eso es alto. ¿Cómo mataron el miedo? A ver, yo le hablo de mí. El otro compañero, pues un poco miedoso, cuando me vio que yo ya arranqué, él también ya perdió el miedo. Dijo, pues si él subió allá, ¿por qué no voy a subir yo? Pero no, últimamente ya dijimos, mire, esto es una obra para nuestro Señor, para Dios que nos va esto, entonces Él nos va a iluminar y nos vamos a salir adelante. Y lo logramos. Bueno, usted alcanzó a estar hasta la cruz de las torres, ¿cierto? Sí, señor. No, yo fui uno de los que me tocó subir allá. O sea, a mí porque el otro compañero no se midió a subir a pintar la cruz. Entonces yo en ese momento nos tocó añadir 2 escaleras para subir a pintar la punta de la cruz. Y ya... Esa cruz que vemos en cada una de las torres, ¿qué tamaño tiene? Esas tienen 6 metros. Son 6 metros. Aquí desde abajo se ven muy pequeñas, pero tienen 6 metros. Porque nos tocó añadir escaleras de 3 metros. Bueno, a ver, explíquenos un poquito la experiencia. Entonces, usted, ¿cómo se subió? ¿Cómo se subió allá? ¿Cómo hicieron para lograr pintar esas, sí, como la cúpula de las torres? A ver, hay unas ventanas y esas ventanas en ese momento no tenían vidrios. Entonces, nosotros internamente hay unas escaleras que las escaleras suben hasta allá. Son en madera todavía. Entonces, subía uno hasta allá y se salía por la ventana y enlazábamos de la pata de la cruz. Enlazábamos y ya nos subíamos por la manila y ya de la cruz sacábamos la escalera y la amarrábamos también y para arriba. Bueno, pero en lo personal a mí me daría mucho miedo porque ustedes como, digamos, detectaron de alguna manera la seguridad no sé, de la infraestructura de esas torres, porque, por ejemplo, Dios no lo quiera, qué tal que no estuviera muy cimentado esas torres. Digamos, ¿cómo midieron ustedes la seguridad en ese momento? A ver, nosotros primero miramos eso porque eso son unas incrustaciones, eso son incrustaciones en cemento. Todo eso lo armaron abajo en el piso y lo llevaron y lo incrustaron allá. Pero eso está muy bien incrustado, eso no hay riesgo, no hay nada. Entonces, pues nosotros ya cuando vimos eso, por lo menos yo no, o sea, nunca mirábamos hacia abajo, siempre estábamos en lo que estábamos. Porque al padre Rojas le pasó eso, de que él se subió con nosotros por la escalera. Cuando él subió y ya estuvo arriba y se fue a bajar, ya empezaba a mirar hacia abajo y ya le dio miedo. Nos tocó bajarlo por una de las sillas voladoras. Sí. Y él bajó al atrio, lo bajamos al atrio de la iglesia, porque él ya no se atrevió a bajarse por las escaleras. Ya, pues vamos un día de estos a consultarle al padre José Tobías Rojas Contreras esa experiencia. Y bueno, entonces estábamos en que ustedes ya se salían por esa ventana y lograban de alguna manera incrustar la cruz. No, la escalera, porque nosotros necesitamos asegurarnos la escalera a la cruz para subir por la misma. Ya, entonces aseguraban la escalera a la cruz, después de estar asegurada la escalera, ahí sí subían por la escalera. Por la escalera subíamos a pintar arriba el pedacito de la cruz que nos faltaba. Y como es que en la cruz está el pararrayos, entonces nos tocaba tener mucho cuidado con eso. Porque ahí hay un pararrayos que es el que protege la torre. Entonces toda esa cuestión teníamos que... ¿Por qué cuidado? Por el problema de que eso, donde se nos desprendiera ese cable de arriba, entonces teníamos riesgo que ahí sí nos trajera. Claro. Sí, porque eso pesa, eso es un cable en cobre y eso pesa muchísimo. Entonces por eso no podíamos ir a descuidarnos en eso. Listo. Ese espacio que desde el suelo se ve pequeño, creo que allá es grande, porque digamos cuando yo alcanzo a recordar cuando ustedes, o en especial usted estaba de pie, pues digamos la cruz todavía sobrepasaba su tamaño. Ah, no, es que nosotros, digamos, al pie de la cruz allá éramos como una canequita pequeña ahí, eso la cruz, imagínense, tiene 6 metros y nosotros tenemos por ahí unos 60.
Entonces imagínense cuánto nos faltaba para subir a la punta de la cruz para pintarla. Allá, o sea que usted más o menos, usted mide 1,60, ¿cierto? Y así de pie, del suelo a la punta, hay 6 metros. 6 metros tiene la cruz de arriba, la de la cúpula. Listo. Bueno, ¿y cómo se sintió bajando? No, bien, no, contentos, alegres, porque ya hemos cumplido con un deber que era hacer ese trabajo de allá, y ya nos vinimos a seguir trabajando con lo de para abajo, porque nosotros empezamos a echar pintura hacia abajo, de para abajo. ¿Cuál fue el orden? Digamos, ¿en dónde comenzaron la pintura? ¿Cuál fue el primer brochazo? La cruz, la punta de la cruz. En la punta de la cruz fue donde ya comenzamos a bajar, echando las pinturas. Ya nosotros en cada tarrito que llevamos ahí prendido a nuestra cintura, amarrado, llevábamos el color que nos íbamos, y de una vez íbamos saliendo con todo. Entonces cada uno llevábamos nuestro pincel, nuestras brochas, y con eso íbamos echando. Rodillos, ya cuando llegamos a la parte más ancha, ya utilizamos rodillos. Entonces ya para que nos rindiera. Sí. ¿Cuál de las dos torres empezaron a pintar? ¿La izquierda? Digamos, mirando el templo de frente, está la izquierda y la derecha. ¿Cuál de las dos torres empezaron? Estando en el parque, la de la izquierda. Comenzamos a pintar la de la izquierda. Donde está actualmente como 3 relojes que no sirven. ¿Dónde estaban los relojes que al fin no los arreglaron? Listo, bueno, y hablando, hacemos aquí un paréntesis, y usted que vio allá los relojes que no sirven, pero ¿qué necesitan para servir? Hay unos piñones que se desgastaron. Esos piñones se desgastaron en esa época, llamaron unos ingenieros y ya habían quedado comprometidos de venir a mirarlos para cambiar esos piñones, pero no llegó a cabo, porque ya después el padre Rojas también se fue y ya se olvidó eso. Entonces ya eso se quedó así, que sería bueno que de pronto volvieran a arreglar esos relojes, porque eso es un patrimonio. ¿Usted vio en algún momento esos relojes funcionando? Sí, señor. ¿En qué año más o menos? Eso fue por ahí en el año 65 y 70, esos relojes están funcionando. En esa temporada, 1965-1970, ¿usted qué estaba haciendo? ¿Estaba estudiando? ¿Estaba trabajando? No, yo estudio sí poco porque no había la oportunidad de estudiar en esa época, porque no había colegios aquí grandes, no había universidad, no había nada, solamente las escuelas que habían en las veredas. Y en esa época mi mayoría de tiempo la pasé fue en el campo. O sea, no fue una cuestión de que yo aquí el pueblo muy poco. Entonces, pues, las veces que yo venía, pues veía que sí estaban funcionando los relojes. Ersu, ¿cómo se sintió usted con la finalización de la pintura del templo parroquial? Ay, contentísimos, porque la comunidad nos felicitó, toda la gente pues nos vieron allá en la posición que nosotros hicimos todo. Entonces, pues, felices, todos felices. Y ya nosotros pues también, ya de todas formas, ya se terminó el contrato con el padre y ya seguimos otras actividades. Menciónenos por favor, ¿qué otras actividades? Ya por ejemplo seguimos ya con lo de trabajos que teníamos compromisos por allá hacia el pantano, con lo de ganadería, establos, todo eso. Toda la región siempre nos utilizó para hacer muchas obras. Entonces nosotros ya atendíamos eso. Nosotros únicamente sacamos el tiempo para pintar lo de la iglesia y no nos comprometimos con nadie más, sino únicamente con la parroquia. Sí. También nos mencionó obras del Colegio Agustín Parra. ¿Cuáles fueron esas obras en esa institución educativa? Allá también hicimos lo que fue rejas, puertas, ventanas, todo lo que fue del salón grande, salón múltiple, todo eso hicimos, lo de oficinas, toda esa cuestión nosotros hicimos, todas esas obras se hicieron. Listo, Ersu, ahora invítenos aquí a su taller, díganos más o menos cuál es la maquinaria con la que usted trabaja, y denos un tour pequeño por el taller Ersu. Bueno, sí señor, ya terminando, porque yo terminé, digamos, ya me cansé de trabajar por allá por fuera del taller, digamos ya me fue a trabajar prácticamente solamente en el taller y ya, entonces empecé a inventar herramientas y a hacer otras cosas. Entonces ahorita yo les voy a decir a ustedes aquí, por ejemplo, ya las actividades nuevas que yo estoy haciendo. Pues bueno, aquí le voy a mostrar. Entonces mire, tenemos esto que es una cortadora. Esta es una maquinita que nos corta la lámina. Ya le explico aquí cómo estamos bregando a cortar. Entonces acá, cuando necesitamos cortar algo, nos sacamos tiritas de lámina, las que necesitamos para hacer obras, para lo que necesitamos acá, o alguna persona necesita hacer sus obras, entonces acá nosotros nos permitimos cortarle a ellos. De acá pasa a otra máquina que tenemos acá, que es donde doblamos.
Entonces aquí ya, por ejemplo, nos mandan doblar un ángulo, por decir algo, un ángulo en lámina. Nosotros lo hacemos. Entonces, esto ya, por ejemplo, para pisavidrios o algo lo necesita la gente. Entonces nosotros fabricamos esto. Fabricamos más cosas, por ejemplo, tableros, para puertas. Diversidad de cosas hacemos acá. Listo. Ersu, imaginémonos que hay una pareja, se va a casar la pareja, va a construir su casa. Ustedes, como taller, ¿qué servicios le pueden ofrecer? A ver, la fabricación de, por ejemplo, de las puertas, de las ventanas, sus rejas, sus canales, todo lo que es ya de ornamentación de una casa. Eso es lo que nosotros aquí estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo también las canales, ya le muestro también cómo las canales las tenemos. Mire, por ejemplo, esto es una muestra de una canal para recibir el agüita y recogerla. Ahorita se está recogiendo mucho el agua porque el agua lluvia siempre la están utilizando para ahorrar un poco el gasto del municipio. Entonces, en eso nosotros también nos comprometemos. Listo. Por aquí vemos en el costado izquierdo otra clase de maquinaria. ¿Para qué sirve ese tipo de maquinaria que usted tiene aquí en su taller? Si quiere, dirijámonos de una vez para allá y usted nos va indicando de qué se trata esta maquinaria. Permítame, yo me ubico por aquí. A ver, esta máquina es ahorita para la nueva ornamentación que está llegando, que se hacen figuras en las ventanas, se hacen muchas figuras. Entonces nosotros tenemos esta pieza, que es la donde nosotros doblamos la T-ventana, doblamos el tubo, toda esa cuestión. Entonces en este momento yo la estoy terminando de arreglar y esto, miren, las cosas son así. Entonces acá nosotros empezamos a encurvar la pieza de la manera que nosotros la queramos. Entonces estos son los movimientos. Acá vamos apretando de acuerdo a la curva que nosotros vayamos a necesitar. Ya, miren. Entonces la piecita nos va dando la figura que nosotros necesitemos. Cada vez la vamos apretando un poquito más. Esto es lo que nosotros hacemos acá. Sí, esto es para hacer los arcos de las ventanas. Listo. Ersu, ¿usted cuántos hijos tiene? En el momento tengo 3 hijos. ¿Alguno de ellos ha continuado con su tradición del taller? Sí, Hernán Mauricio, él siempre ha estado conmigo, siempre nos hemos acompañado en el trabajo y le gusta. A él es el que le conocen como Gato, ¿sí? No. ¿No? Ersu también le dicen, pues a él normalmente le dicen eso, pero el nombre de él es Hernán. Bueno, ¿y en dónde queda el taller de él? No, él trabaja aquí conmigo. Sí, él trabaja aquí conmigo, él aquí de los mismos trabajos que yo recibo, él también me colabora para hacerlos. Se viene diciembre, de pronto hay trabajo relacionado con decoración decembrina. Sí, señor, nosotros aquí hacemos para las cuadras, ¿no? Se hacen figuras, nos mandan a hacer figuras para instalar y para lo de luces. Entonces nosotros aquí también fabricamos eso. O sea, cuando las personas necesiten, por ejemplo, alguna figura navideña, usted perfectamente la puede construir. Sí, les pedimos a las personas que nos traigan los bosquejos o que nos traigan una foto o alguna cosa de acuerdo a la cosa que ellos necesitan. Entonces ya nosotros les fabricamos eso. Porque aquí nosotros también hemos fabricado todo lo de, por ejemplo, carrozas para la fiesta del campesino. Aquí fabriqué para Chiquinquirá, también fabriqué muchas carrozas. Y nos fue muy bien porque siempre sacábamos los primeros lugares. Bueno, explíquenos un poco acerca del aporte suyo a las carrozas, por ejemplo, de Simijaca. ¿De qué manera usted aportaba? Digamos, ¿cuál era su invento, su diseño en cada una de las carrozas? Pues, digamos, la gente venía y me preguntaban me decían que querían presentar una carroza, entonces me vinculaban a mí con ellos. Entonces ya nosotros nos inventábamos, digamos, una carroza, vamos a hacer esta vez tal cosa. Por ejemplo, una vez nos inventamos un gusano grandísimo. Y salimos y lo sacamos y nos fue bien esa vez. Eso ya hace tiempo, mucho tiempo. Después sacamos, para la comunidad sacamos una cigüeña, que iba con su vuelo y en el pico llevaba el niño Dios, como ya esa vez se hizo la fiesta del campesino, se hizo por ahí como en
septiembre o algo así. Entonces sacamos esa cigüeña y esa cigüeña después nos sirvió para una presentación de la iglesia. Entonces eso fue muy bonito. Y así hemos hecho, una vez hicimos un toro también. Eso, así figuras para las fiestas del campesino hemos hecho hartas. ¿Cuántos años tiene Ernesto Suárez? En el momento 62 años, 61 años. ¿Y se ha sentido satisfecho viviendo esos 61 años? Bien, sí, feliz, tranquilo porque las comunidades me han colaborado. Se sienten tranquilos también con mis actitudes, con lo que yo he hecho. Entonces, pues para mí es una felicidad. Bueno, si Dios le concede la vida, 3 metas que usted quiera cumplir. No, pues primero que todo que la gente sea contenta con los trabajos que yo les he hecho, que mis hijos pues también se sientan satisfechos de un papá que les enseñó muchas cosas, que los enseñó a salir adelante, que no se quedaran quietos, que se hicieran muchas cosas bonitas. Y hasta el momento yo lo estoy viendo que va así. Don Ernesto, muchas gracias por recibir hoy a la ventana del recuerdo de Globomás aquí en su taller. Pues a ustedes, mire qué bonito esto y que la gente de Simijaca, que es emprendedora, es muy echada para adelante, me gusta, y que si ya el día de mañana mi Diosito nos recoge, nos lleva, pues que hayan personas que hagan lo mismo. A las comunidades hay que colaborarles, hay que ayudarles, hay que sacarlos adelante y hacer cosas bonitas por Simijaca, y Simijaca se merece. Y de esta manera nosotros finalizamos este episodio de La Ventana del Recuerdo aquí desde el taller de ERSU ubicado en el barrio El Progreso de Simijaca, Cundinamarca. Con la cámara de mi gran amigo Jimmy Alejandro Cabra Ortega y también con el agradecimiento especial al ingeniero Oscar Varela, nos despedimos. Feliz momento para ustedes.